Del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Todo el contexto del versículo 6 es una exhortación amorosa, una exhortación de parte de Dios que no tiene un tinte condenatorio, que es dada ya a la gente que tomó una decisión. Los que comenzaron ya la reconstrucción cayeron en desánimo, en circunstancias adversas que no permitieron que continuara la obra. Dios les anima y les dice, ¿sí?, cobren ánimo, o sea, no teman, yo estoy con vosotros. Y ya no es una actitud de reproche de Dios, sino ya intenta Dios de una forma más suave convencer y animar a su pueblo para que siga adelante. Y el verso 6 nos introduce un tema que definitivamente es relevante, ¿sí?, para nuestra vida y para la vida de todos los creyentes. Y dice así el texto, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios anima a su pueblo? ¿Por qué Dios le dice no te des por vencido, échale ganas, ¿sí? No temas, no hagas caso a las amenazas que existen sobre tu vida, sigue adelante, no desfallezcas, porque dice el texto, algo va a pasar, ¿sí? ¿Y qué es eso que va a pasar según lo que dice el verso 6? El verso 6 nos dice precisamente algo sucederá. De aquí a poco, ese de aquí a poco nos habla de algo que definitivamente va a suceder. No es algo que está definido en el tiempo. No es como decir la próxima semana, no es como decir el mes que viene, el próximo año. Es un intervalo de tiempo no definido, pero que no está muy distante, pero que está dentro de un parámetro controlado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder dentro de poco? Dice, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Nosotros cuando miramos esta expresión que aquí el profeta Ageo, Dios por medio del profeta Ageo, nos está tratando de dar a conocer algo que definitivamente va a suceder. En nuestra versión solamente se lee, ¿sí?, de aquí a poco yo haré temblar los cielos. Si nosotros revisamos otras versiones de la escritura en este texto, vamos a encontrar que además de mencionar lo que va a suceder, nos menciona un elemento que es importante, que es haré una vez más, ¿sí? Una vez más. Hay otras versiones, ¿sí?, que añaden esta expresión una vez más. Hay otra versión, sobre todo las versiones inglesas, ¿sí?, como la nueva versión King James, la King James, hablan de algo que sucederá una vez más, nuevamente, ¿sí? Entonces, estas traducciones agregan un elemento importante. ¿Por qué razón? Porque lo que dice aquí es,
voy a hacer temblar la tierra una vez más. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en que va a suceder algo que ya sucedió, ¿sí? Tenemos nosotros que, para entender lo que va a suceder, tenemos que pensar precisamente qué fue lo que sucedió primero, para que podamos nosotros contemplar lo que va a suceder con respecto a lo que ya sucedió. Si nosotros revisamos la historia de la Escritura, de la Biblia, o el relato bíblico, y dice el texto que va a hacer temblar la tierra, ¿sí? Y no solamente la tierra, sino que en esta nueva manifestación de Dios, ¿sí? Va a temblar la tierra y va a temblar también todo, absolutamente todo. Todo va a ser removido, todas las cosas, ¿sí? serán trastornadas de una de otra forma. Tenemos que pensar cuándo fue la primera vez que la tierra vivió un estruendo de esa forma. Y si pensamos nosotros en el relato bíblico, ¿a dónde nos remonta un temblor por la venida de Dios a la tierra? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan en el libro del Éxodo? ¿Sí? A partir del capítulo 19, ¿sí? Del libro del Éxodo. Miren, vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento de este versículo precisamente. Hebreos capítulo 12, ¿sí? Retoma lo que dijo el profeta Ageo. Y vamos a mirar sobre qué contexto coloca estas palabras el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Bien, Hebreos 12, vamos a leer a partir del 17. Perdón, vamos a leer desde el 14, perdónenme, 14, es el 14. Hebreos 12, 14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un elemento aquí que nosotros necesitamos mirar, ¿sí? Dios tiene un plan, Dios tiene un plan que va a ejecutar, y Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿sí? Y ese plan lo va a terminar, lo va a llevar a cabo Dios de una u otra manera. Dios quería que su pueblo, ¿sí?, reconstruyera el templo, porque ahí quería Él manifestar su gloria, su poder, su presencia. A través de ahí, de ese lugar, Dios quería hablar, quería que su pueblo recobrara la identidad, recuperara precisamente el sentido de nación, el sentido de propósito en medio de este mundo. Todo eso por medio de la relación con Dios. A veces nosotros estamos tratando de encontrar nuestra identidad en este mundo, en lo que tenemos, en lo que poseemos, en aquellas cosas que son temporales, que son momentáneas, que son pasajeras. ¿Sí? Y la realidad es de que podemos seguir buscando y vamos a buscar durante toda nuestra vida, pero el verdadero sentido de identidad únicamente nosotros como creyentes lo vamos a encontrar a través de una relación correcta y adecuada con Cristo. Eso es lo que Dios estaba buscando para su pueblo Israel. Por eso la insistencia de que ellos reconstruyeran el templo. Por eso la insistencia de que ellos edificaran, de que hicieran lo correcto. Ahora, ese propósito, ¿sí?, que Dios tenía en ese lugar era manifestar algo importante, que era su santidad. Y dice aquí el texto: sin santidad nadie puede ver a Dios, dice Hebreos. Y entonces continúa el texto diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice aquí el texto, Esaú, ¿sí?, en un momento, ¿sí?, por un tiempo, tuvo la primogenitura en sus manos. ¿Qué era la primogenitura? No era el simple hecho de haber nacido primero, de haber sido el primer hijo. No, no era solo eso. Era una promesa, era una herencia. Era algo a lo cual aspiraba precisamente el convertirse en la cabeza de la familia, el convertirse en la mayor parte de la herencia. Una bendición que era especial, la primogenitura. Pero resulta que la primogenitura no la iba a poseer, no la iba a tener o no la iba a completar hasta que muriera su padre. Y entonces, cuando su padre muriera, iba a recibir toda la herencia, iba a ser bendecido, reconocido y todo aquello que tenía que ver con esta primogenitura. En un momento de hambre, en un momento de necesidad, por así decirlo, Esaú, regresando de cazar, su hermano preparaba un potaje, ¿sí?, un plato de lentejas, un guisado de lentejas que le encantaba a Esaú. Y entonces dice la escritura que se lo vendió, y se lo vendió a cambio de su primogenitura. ¿Para qué me sirve la primogenitura? En este momento lo que necesito es saciar mi hambre. Necesito suplir mi necesidad. Él no pensó a futuro, no pensó en lo que estaba perdiendo, en lo que estaba entregando. Simple y sencillamente buscó satisfacer en ese momento su carne. Después, dice el texto, procuró hasta las lágrimas recuperarla, pero no fue posible. Ok, y entonces continúa diciendo el texto: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos? ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de decirle a su pueblo a través del profeta Ageo? Miren, su camino ya había comenzado en la reconstrucción. Estaban de una u otra manera estorbados, limitados por las amenazas, por las acechanzas de los enemigos. Dios les dice: no se den por vencidos,
No se dejen intimidar, no se dejen amedrentar por estas circunstancias. Échenle ganas, cobren ánimo, no desfallezcan, sigan adelante. ¿Sí? Hay una situación en medio de todo esto que nosotros no podemos perder de vista. Y es esta. Dios les dice, ¿por qué razón? Porque aún dentro de un poco, ¿sí?, conmoveré la tierra, la haré temblar una vez más, como sucedió en aquella ocasión. ¿Cuál ocasión? La ocasión cuando Dios se manifestó, según lo que nos dice el escritor a los Hebreos, en el monte Sinaí. Y dice la escritura que en ese monte hubo truenos, relámpagos, una cosa verdaderamente aterradora. Y el pueblo miró la gloria de Dios, el poder de Dios, ¿sí?, la grandeza de Dios, y fue intimidado. Y todas aquellas palabras que esa voz declaró, ¿sí?, les intimidaron. ¿Por qué? Porque dice la escritura que no podían cumplirlas. Ese monte, ¿sí?, en ese monte se dieron las tablas de la ley. La manifestación de la gloria de Dios en aquella ocasión fue para dictaminar la ley que juzgaba el pecado, la ley que condenaba el pecado, la ley que colocaba todo bajo pecado, a fin de que el mundo entero, la humanidad entera, sea colocada bajo juicio. Y entonces, dándose a conocer la ley de Dios, el hombre pudiera ser consciente de pecado, y entonces, por medio de esa conciencia de pecado, darse cuenta de su necesidad de Dios. Ahora, fíjense, nos está diciendo algo aquí muy importante. Ese evento que va a volver a suceder, ¿sí?, tiene dos opciones. Una, que pueda ser para nuestra vida de la misma manera que fue para Israel. Un día de terror, un día de espanto, un día de no querer tener nada que ver con él. O puede ser un día en el que las cosas sean diferentes. De hecho, el escritor a los Hebreos nos dice, nosotros no nos hemos acercado a ese monte, o ese monte no representa nuestra realidad. O sea, si yo me acerco a Dios, o Dios va a hacer algo en la tierra, no va a ser conmigo, no va a ser una situación en mi vida de espanto, de terror, de juicio, de condenación. La reacción en mi vida no va a ser de salir huyendo, no va a ser como la de aquellos hombres que quisieron escapar de la presencia de Dios, que quisieron alejarse de la voz de Dios. No, dice el escritor a los Hebreos que nosotros no nos hemos acercado a ese monte, sino que nosotros nos hemos acercado, dice literalmente, ¿sí?, el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, nuestra realidad en Cristo es diferente, es distinta, pero sí y solo sí estamos en Cristo. Sí y solo sí permanecemos. Esaú tenía la primogenitura en su mano, no la cuidó, la menospreció, ¿sí?, y entonces la perdió. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de nuestra salvación? No, no está hablando de nuestra salvación. ¿Podemos nosotros decir, Esaú poseyó alguna vez la primogenitura? No. La Biblia dice que desde antes de que nacieran Jacob y Esaú, Dios había dicho que la primogenitura iba a ser ¿para quién? Para Jacob. Nunca la tuvo. La acarició, la tuvo cerca. Eso suena a partido de fútbol, ¿no? Era suya y la dejó ir. Así fue.
Así fue el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la cuidó. La Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia nos dice que debemos de tener cuidado. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Qué significa? ¿Que voy a perder mi salvación? No, no necesariamente. Fíjense, vamos a leer lo que dice Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 1. Pablo está tratando de hablar de la esperanza que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. ¿Sí? El evangelio no solo se recibe, en el evangelio se persevera. ¿Sí? Verso 2. Por el cual, asimismo, si y solo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué? Sois salvos. A ver, ¿soy salvo solo por estar de acuerdo con el evangelio? ¿Soy salvo solo porque un día dije, sí, yo quiero el evangelio, acepto el evangelio, acepto a Cristo, invito a Cristo en mi corazón? ¿Soy salvo por eso? No. Soy salvo, ¿por qué? Porque escuché el mensaje de salvación, porque escuché el evangelio, porque entonces produjo algo en mí, el Espíritu Santo, que es fe. Creí en el evangelio, pero además esa fe que el Espíritu Santo me dio, me ayuda a mí a perseverar, a retener la palabra. Y esa es la evidencia de que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque si no persevero y si no retengo el evangelio, ¿qué sucede? ¿Qué significa? Creísteis en vano. ¿Qué es esto? No hay fruto de tu aparente fe. No hay fruto de lo que tú dices que creíste. La fe y el creer en Cristo rinde un fruto. Y ese fruto es la perseverancia. Ese fruto es el no darse por vencido. Entonces, yo puedo mirar precisamente de acuerdo a lo que dice el texto y de acuerdo a lo que me dice Hebreos, que yo me he acercado a ese monte. ¿Sí? Y entonces debo de tener cuidado cómo camino y cómo ando en esta vida. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que tengo algo, yo puedo pensar que poseo algo, pero si ese algo no lo cuido, no persevero en ello, me puede pasar lo que le pasó a Saúl. Era suya y la dejó ir, pero en realidad nunca fue suya. Tú puedes estar el día de hoy aquí, ¿sí? Tú puedes estar escuchando el mensaje del evangelio. Es más, tú puedes estar sirviendo. Es más, yo podría estar hoy predicando aquí y el día de mañana o en unos meses o en unos años estar viviendo perdidamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que perdí mi salvación? No, puede haber varias explicaciones. Quizá una caída, quizá alguna situación, algún tipo de apostasía o algo por el estilo, ¿sí? O simple y sencillamente puede significar que nunca fui salvo. Dios sabrá. Ahora, yo creo que soy salvo. Es un supón. Pero el que crea que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Cuídese, ¿sí? Pero, o sea, yo tengo esa certeza de que la voy a regar, de que me voy a equivocar, de que me he equivocado, pero requete me he equivocado. Y tal vez va a seguir pasando, pero para eso murió Cristo, por mis pecados. Y por eso yo sé que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y no depende de mí, depende de Él. Pero lo que sí depende de mí es que yo esté asido de esa gracia y que entonces mi perseverancia, que es el resultado del trabajo de Él en mi vida, no es el resultado de mi esfuerzo, sino es lo que yo le permito a Él hacer en mi vida, ¿sí? Manifieste que verdaderamente soy salvo. ¿Qué dice el texto? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La permanencia es la evidencia, ¿sí? que nos permite a nosotros darnos cuenta que algo es genuino, que algo es original, que algo es auténtico, ¿sí? Ahora, dijimos nosotros, hay dos opciones. Dios le dice a su pueblo, ¿sabes? Échenle ganas, no se den por vencidos, no se dejen intimidar, no se dejen amedrentar. Yo voy a juzgar este mundo. De aquí a poco haré temblar los cielos, la tierra y todo lo haré temblar. ¿Sí? Y entonces, eso lo vamos a ver después, vendrá el deseado de las naciones y sucederá esto y todo aquello. ¿Sí? Pero está hablando de algo que va a suceder. ¿Sí? Y ese de aquí a poco generalmente tiene que ver esa expresión, si tú la buscas en una concordancia y la relacionas con la temática en donde aparece esta expresión, te vas a dar cuenta que generalmente tiene que ver con juicio. Tiene que ver con un juicio que se avecina. Tú y yo vamos a ser juzgados. Tú y yo nos vamos a enfrentar a un juicio. ¿Sí? Toda la humanidad se va a enfrentar a un juicio. Los creyentes vamos a enfrentar un juicio. La diferencia es qué tipo de juicio. Hay un juicio que va a ser para condenación y hay un juicio que es el que los creyentes vamos a enfrentar, que no va a ser para condenación, sino va a ser para galardones. Esto es llamado en la Biblia el tribunal de Cristo. Pero mira, estamos ahorita no hablando del tribunal de Cristo. Estamos hablando, ¿sí?, del momento, ¿sí?, en el que Dios va a venir a esta tierra. Va a regresar a esta tierra y va a juzgar a toda la humanidad. De eso estamos hablando. ¿Sí? Eso va a suceder. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 24. ¿Qué va a pasar? Tú puedes decir, pues sí, va a venir. Y, ¿cómo que y? Es todo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, hace no muchos años, bueno, un poco más de lo que puedo creer o imaginar, pero papá y mamá, o mejor dicho mamá porque papá trabajaba, salía por alguna razón y nos dejaba labores, ¿sí? Cada uno nos dejaba alguna actividad. Por ejemplo, a alguno le tocaba hacer los baños, a otro le tocaba trapear, a otro le tocaba hacer el agua de limón y cosas por el estilo, ¿no? Cada uno tenía sus tareas. Y cuando ellos se iban y nos quedábamos nosotros, sobre todo en periodo de vacaciones, pues uno decidía a qué hora hacía las cosas. Pues sí, pero mientras tanto uno veía la tele y ahí viendo la tele y jugando, perdiendo el tiempo, jugando fútbol en el patio, lo que sea. Pero ya nada más veía uno la hora, ¿sí? Y córrele a trapear. No, hombre, éramos los más veloces para trapear, los más veloces para exprimir limones y los más veloces para todo. Las tendidas de cama eran maravillosas. La única que tendíamos bien era la de mis papás. Las de nosotros era nada más bonito por fuera. ¿Sí? Nos hicimos expertos. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que quedaba poco tiempo. ¿Sí? Y así sucede en todas las actividades. Cuando el tiempo es una cuestión limitante, ¿sí?, tomamos a veces precauciones y situaciones que nos permiten cumplir o llegar antes del plazo, de que el plazo termine. ¿Sabes? Por eso es que Dios, ¿sí?, nos dice, no sabes cuándo voy a llegar. De aquí a poco tiempo, dijimos, marca algo inminente. ¿Qué es algo inminente? Algo que está por suceder, pero que no se define en el tiempo. O sea, no te estoy diciendo mañana, pasado, ¿sí? No te estoy diciendo el 21 de mayo, o no te estoy diciendo el 23 de septiembre. No te estoy diciendo absolutamente nada. Te estoy diciendo dentro de poco. ¿Cuándo? No lo sé, pero dentro de poco. ¿Sí? Cuando mamá no decía qué hora iba a llegar, pues había que hacerlo pronto, porque nos pasó más de una vez. Que no, pues generalmente llega a tal hora, ¿sí? Y de repente abrían la puerta y santo Dios del cielo y de la tierra,
Ese día la tierra se conmovía. No, hombre, y salía volando de todo. ¿Por qué? Porque no habíamos hecho lo que debíamos. ¿Sí? ¿Sabes? Dios nos dice, ¿sí?, que Él va a juzgar esta tierra. Y Él va a regresar. Y va a hacer lo que tenga que hacer con ella. ¿Sí? Ahora, no depende de si yo lo creo. No depende si yo creo que eso es verdad. ¿Sí? Dios, déjame decirte una cosa, no miente. Isaías 24, verso 1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como el que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como el que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Quién se va a escapar de esto? Nadie. El gordo, el flaco, el alto, el chaparro, el negro, el blanco, todos. No existe forma de que alguien se escape de esto. ¿Sí? Es algo que Dios ha dicho. Y si hay algo que este mundo ha comprobado, lo crea o no, lo quiera creer o no, es que Dios siempre dice la verdad. Entonces, Él dice: yo regreso y voy a saquear la tierra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuál es la causa? El pecado. ¿Cuál es la razón? La maldad. Pensemos en algo. Si nosotros visualizamos la vida y la sociedad como de hace unos 15, 20 años, los que podemos, los que no llegan a esa edad, bueno, pues se la imaginarán o se las platicarán, ¿sí? Nuestra sociedad hace 20 años era muy diferente, muy distinta, en muchos sentidos. A veces mi hija me pregunta: papi, ¿cómo era en tus tiempos? Y cuando me pregunta eso me siento viejo, porque digo, así yo le preguntaba a mis papás: ¿cómo eran tus tiempos, papá? Y mi hija me pregunta eso, y digo, bueno, pues en mis tiempos era así, era así. Y le platico cómo funcionaba y que yo andaba en la calle con mis amigos. ¿Y por qué a mí no me dejas andar en la calle con mis amigos? Es otros tiempos, hija. Y aparte, mi experiencia en la calle no fue agradable. Entonces me dice: eran mejores tus tiempos. Y ella lo dice porque ve lo que pasa hoy en este mundo y lo compara y dice: eran mejores aquellos tiempos. Y sabes, la maldad ha ido en aumento. Hoy, desafortunadamente, ¿sí?, ya no nos escandalizamos tanto de situaciones que vemos que suceden en este mundo, porque nos estamos acostumbrando a lo malo, nos estamos acostumbrando a la maldad. Ya no hay, ¿sí?, una situación en la que nosotros podamos, nos pueda brincar lo malo, lo perverso, porque es tanta la maldad, es tanta la perversidad, que nos estamos acostumbrando a ella, ¿sí? Y ese es un síntoma de que esta tierra, a este mundo, a esta sociedad le queda poco tiempo. Y eso nos indica precisamente que Dios está contando los momentos y esperando la situación adecuada para juzgar a este mundo. El Señor viene pronto. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Este mundo va a ser juzgado.
y se va a enfrentar a la ira de Dios, ¿sí? Y de una u otra manera, nosotros tenemos que considerar ese hecho. ¿Por qué? Porque definitivamente, si no lo consideramos, corremos el riesgo, como Esaú, de perder algo que probablemente nunca fue nuestro. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Según lo que dice el texto, el apóstol Pablo quiere que el entendimiento de la gente y de aquellos que escuchan sea despierto. Eso significa, de una u otra manera, que está letargado, que está dormido, ¿sí? Fíjense, ¿cuántas personas, ¿sí?, esperaban, anhelaban la llegada del Mesías cuando Jesús nació? ¿Cuántas? Según los relatos bíblicos, ¿cuántas? Podemos mencionar María, pues porque no le quedaba otra, veía cómo crecía la panza. José, pues porque estaba ahí también. ¿Quién más? Simeón. Y él recibió una promesa de Dios. ¿Sí? ¿Quién más? Ana, Zacarías, Elizabeth. ¿Y quién más? Y Zacarías, y Elizabeth, y María, y José, y Zacarías, y se acabó. O sea, ¿cuántos esperaban ese nacimiento? Pocos. Mejor los magos de Oriente leyeron las profecías, leyeron los tiempos, leyeron a Daniel y contaron desde la deportación y luego contaron desde la orden de la salida para reconstruir el muro y la ciudad y la plaza y esto. Sacaron sus cuentas, sacaron la calculadora, proyectaron y dijeron, ¿es esto? Y entonces vieron la estrella y dijeron, ha nacido ya el rey de los judíos. Pero en Israel, en el pueblo de Dios, nadie lo esperaba. Estaban oprimidos, todos querían que llegara el Mesías, pero nadie lo esperaba. Todos se decían hijos de Dios, todos se decían parte del pueblo de Dios, pero nadie esperaba la venida de Jesús, la venida del Mesías. Hoy, ¿cuántos de nosotros estamos contando los días, los momentos, los tiempos, anhelando y esperando el regreso de Jesús? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Puede que sí tengamos esa conciencia y sea el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Sí, hay en medio del pueblo de Dios, sí, pero son menos, son más los que no quieren que regrese. Es más, hoy en día hay el crecimiento de una doctrina que se ha infiltrado, que no es nueva, que desde que Pablo predicaba, estaba circulando. El Señor ya vino, la resurrección ya se llevó a cabo. Jesús no va a regresar por segunda vez, no va a haber un rapto, no va a haber esto, no va a haber un milenio. Estamos viviendo en el milenio, estamos ya disfrutando de todo eso. Jesús no va a regresar. La iglesia es la que tiene que establecer el reino aquí en la tierra, aquí, hoy y ahora. Y para eso ha designado apóstoles, para eso ha designado hombres especiales que serán los encargados de estar al frente de este movimiento. Cada barbaridad. ¿Por qué razón? ¿Sí? Todos los que predican eso, todos los que enseñan eso, ¿sí?, no creen que Jesús va a regresar. Desafortunadamente. Y desafortunadamente, muchos ya no están esperando el regreso de Cristo. Sí, dice el texto, yo quisiera que su entendimiento fuese despertado.
Verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mira, eso dicen, eso de que Cristo va a regresar, pues llevan diciéndolo desde el apóstol Pablo. Y llevan diciéndolo desde que, claro, ¿y cuál es el problema? ¿Y qué si el mismo Jesús dijo que iba a regresar pronto? ¿Cuál es el problema? El problema es que ¿acaso Dios no ha cumplido su promesa o que no entendimos el mensaje? No, dice el apóstol. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuál es tu prisa? Preocupación te debería de dar que Cristo no haya regresado, o gracias le deberías dar a Dios que no ha regresado, porque ya te habría ajustado las cuentas. Entonces, no hay problema por el tiempo. Dios no retarda su promesa. Dice el siguiente verso: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y si Dios está retardando su regreso, no es por otra razón, sino para que aquellos sobre los cuales Dios ha colocado su mirada puedan proceder al arrepentimiento. ¿Sí? Pero el día del Señor sabe una cosa, dice: vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, sin que lo esperes, sin que te avise, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros no estaremos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mira, el Señor le dice a su pueblo: pueblo, no tengas miedo, échale ganas. Yo regreso, yo vengo a juzgar este mundo y voy a hacer temblar esta tierra, pero contigo va a ser algo diferente, va a ser algo distinto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Perseverar, procurar con diligencia, andar en santa, piadosa manera de vivir. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y dice el texto: ¿cómo, sabiendo estas cosas, cómo no voy a andar de una manera diferente, de una manera distinta, guardando, cuidando mi corazón, mi vida, mis ojos, lo que yo soy? Si yo sé esto, entonces, ¿por qué no vivo de una manera diferente? Es tan importante que nosotros sepamos lo que va a suceder. Mira,
Échale un ojito a Apocalipsis. Léelo, así, agárrate un día que quieras experimentar cosas fuertes. Lee lo que dice ahí. Lee lo que le va a pasar a este mundo, a esta tierra. Lee lo que le va a suceder a los moradores de esta tierra cuando el Señor descienda a esta tierra. Y cuando la ira de Dios comience a derramarse sobre este mundo, cuando el primer ser viviente, ¿sí?, le hable al jinete, al caballo blanco y le haga venir, y entonces, ¿sí?, la falsa paz, el engaño, la mentira, ¿sí?, la conquista sin guerra comience en la tierra y el pacto se selle entre el anticristo y el mundo, incluyendo Israel. Y después de eso, el segundo jinete, la guerra. Y después el hambre. Y después la peste y las enfermedades. Y cuando estos 4 jinetes comiencen a hacer de las suyas y llegue la mitad de la semana de Daniel y transcurran 3 años y medio, van a comenzar las copas a ser derramadas sobre esta tierra. Y ¿sabes qué? Los moradores de este mundo van a querer morirse. Le van a decir a los montes: caigan sobre nosotros. Van a procurar la muerte y no la van a encontrar. La tierra va a ser quemada, va a ser llena de un humo que no va a poder respirar, enfermedades respiratorias, pero la gente no va a morir. Demonios van a salir de la tierra, del abismo, y van a herir a los hombres con picaduras como de alacrán, con un dolor impresionante, pero no van a morir. Pero siguen creyendo que Dios está jugando. Pero siguen creyendo que Dios es un mentiroso. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Y sabes, todo eso va a terminar. ¿Sí? Apocalipsis 19. Cristo desciende a la tierra. ¿Sí? Pone un pie en el monte de los olivos. Desciende, se arremanga. ¿Sí? Saca su espada y comienza a matar a toda la humanidad. Jesús. Dice la Biblia que sus ropas teñidas en sangre. No como sangre, teñidas en sangre. El lagar de Dios lleno, no de vid, no del jugo de la vid, sino de la sangre de los impíos. Está bien. Tú decides qué es para ti Jesús. El monte de Sión, compañía de los santos, de los seres celestiales, en donde vas a poder adorar a Dios, en donde vas a poder gritar y decirle, sí, lo que Él es, su grandeza. Vas a poder disfrutar en la compañía de todos los santos. Te vas a echar un dominó con Pedro. Sí, te vas a echar carreritas con Esteban. No sé, algo. Vas a disfrutar de eso. O te vas a esconder de los truenos, del estruendo, del terremoto y de la ira de Dios. Y ¿sabes qué? No lo vas a lograr. Échale ganas. Escucha la voz de Dios. Escucha su voz. Y le dice Dios a su pueblo: oye, escucha, no te des por vencido, persevera. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin evidencia que es salvo. Eso es lo que el texto dice. Eso es lo que el texto quiere decir. ¿Sí? La mejor evidencia que alguien es salvo es que perseveró hasta el fin. Entonces, esa es la idea de Dios, que nosotros podamos mirar esto, que podamos darnos cuenta de que esto se acaba. Y todo cada vez nos va acercando Dios y nos va acorralando de tal manera que quiere llamar nuestra atención para que aprovechemos bien el tiempo, para que de una vez por todas nos sacudamos. ¿Por qué perder el tiempo en tanta tontería? En que si me dijo, que si no me dijo, que si me quiere, que si no me quiere. Diría un amigo: chale. Es una cosa, de verdad, el mundo se va a deshacer.
Va a ser consumido. Y nosotros perdiendo el tiempo en banalidades, en tonterías, haciendo un esfuerzo por mejorar nuestra vida posicionalmente, económicamente, materialmente, y nuestra alma. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo único que va a permanecer? Dice la Biblia. Y esto de que aún en un tiempo, dice, es indicativo, dice Hebreos, de que todas las cosas que son movibles van a desaparecer. Y lo único que va a permanecer es lo inconmovible. Y nosotros hemos recibido y heredado, dice, un reino que es inconmovible. Y entonces, ¿por qué yo, en lugar de buscar el reino de Dios, su justicia, sigo buscando el mundo y lo que me ofrece? ¿Por qué en vez de inclinarme delante de Dios? ¿Por qué en vez de sacrificar en el altar de Jehová mi vida, la sacrifico en el altar de Baal y rindo mi vida a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué pierdo el tiempo en eso? Dios de una o de otra manera nos llama la atención y nos dice: amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Tened el entendido de que la paciencia del Señor es para salvación. Como también Pablo dijo, ¿sí? Hablando ya en otras ocasiones. Y hay cosas que no se le entienden al apóstol Pablo. Le tiro su piedrita aquí, Pedro. Pero así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Dios llama nuestra atención. Diría el predicador: joven, viejo, adulto, como seas, haz lo que se te pegue tu gana. Anda en el deseo de tu corazón. Vive de acuerdo a lo que te parezca mejor. Pero dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo, cuando el Señor regrese y esas copas comiencen a ser derramadas y esas trompetas comiencen a sonar, confío que estaré con Él en los cielos. Pero asegura tu vida. La confianza y la certeza es personal. Y confirma tu esperanza y tu certeza con tu forma de vida. Leímos hace un rato: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién subirá a tu santo monte? Solo el limpio de manos. ¿Quién habitará en las alturas y fortaleza de rocas será su lugar de refugio? El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Este habitará en las alturas, ¿sí? Fortaleza de rocas será su lugar de morada, ¿sí? Tendrá su pan, su agua, serán seguras, sus ojos verán al Rey. Esa es la idea de Dios para nosotros. Así que por eso Dios le dice a su pueblo: ánimo, ánimo, no te des por vencido. Yo estoy contigo. No estás solo en esta lucha. Mira, aquí va a estar difícil. Aquí vamos a enfrentarla difícil. Pero cualquier cosa que enfrentemos, dice: yo estoy con vosotros. O sea, ¿qué te podrá separar de mí? Absolutamente nada. Es más, dice el Señor ahí en Romanos, a través del apóstol Pablo, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Así que, hermanos, anhelemos el regreso de Jesús, pero vivamos con la esperanza, ¿sí?, puesta en eso de una manera santa y piadosa. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde
Te agradecemos, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos rete, Señor, y nos recuerde. El entendimiento de cuántos, Dios, en esta tarde será abierto. El entendimiento de cuántos será despertado por tu Espíritu. No lo sabemos, pero por lo menos, Dios, el mío, el día de hoy, ha sido despertado. Gracias. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla, porque tu palabra, Señor, nos advierte, pero nos da esperanza. Este mundo se lo va a cargar el fuego, el azufre y toda la ira de Dios. Pero tú no te has acercado a un monte de ira. Tú te has acercado a un monte de gracia. No por mérito tuyo, no por algo que hayas hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu sea completa, que la palabra, mi Dios, pueda ser confirmada, pueda ser afirmada en nuestros corazones y en nuestra mente. Que en esta tarde, Señor, mi Dios, pueda esa esperanza de lo que viviremos, de lo que veremos y también de lo que no viviremos, que es la ira, pueda alentarnos a seguir adelante. Pueda alentarnos, Dios, a dejar de perder el tiempo. Pueda alentarnos, Señor, a dejar de poner nuestros ojos en lo temporal, en lo pasajero, Señor, en lo que no aprovecha. Y comencemos, Dios, a poner nuestros ojos en lo eterno, en lo que permanece para siempre, en lo único que puede asegurarnos, mi Dios, la victoria, Señor, y el estar contigo, Señor. Padre, deseamos. Decía el apóstol Pablo: lamentablemente tengo que estar aquí, que yo quisiera estar allá, presente en el Señor, ausente de este cuerpo, para disfrutar, para contemplar. Decía el salmista: la hermosura de tu gloria, Señor, ahí en tu santuario, en tu presencia, Señor, poder disfrutar, Señor, de esa gloria, Señor, de ese resplandor, Dios, que conforta, de esa paz, mi Dios, que solamente tú puedes dar. Padre, desearíamos ya vivir permanentemente en ello, Dios, pero tenemos que seguir aquí en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, Dios, si esa esperanza es genuina, es real en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente, tiene que ser santa, tiene que ser íntegra, tiene que ser de una forma, mi Dios, que te pueda a ti honrar, que pueda evidenciar que tú vives en nosotros, que tú estás en nosotros, que tu Espíritu, Señor, es el que dirige nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, Señor. Padre, pedimos que tú, mi Dios, la obra que comenzaste, la perfecciones, que Jesús siga siendo formado en nosotros, que los conceptos humanos, los engaños de este mundo, las falsas doctrinas, Señor, puedan ser quitadas de nuestra mente, de nuestros corazones, y tu Hijo sea formado, Señor, y podamos caminar y vivir como Él vivió, hablar como Él habló, Señor. El deseo nuestro es ser como Jesús, Señor. Perfecciónanos, fortalécenos, ayúdanos, Señor. Líbranos de la tentación, líbranos, Padre, del mal, líbranos del mentiroso, del burlador, del engañador. Líbranos de esto, Señor. Permítenos vivir cerca de tus alas, Señor, bajo la cobertura tuya, Señor, bajo el cuidado tuyo, Señor. Que nuestra vida, que nuestra alma, Señor, pueda solamente confiar en ti, Señor. Toma nuestra vida. Hay algo que estorba, Dios, tu obra en nosotros, y eso es el pecado. Sin santidad nadie te puede ver. Sin santidad no nos podemos acercar a ti, Señor. Y es lo único que nos separa de ti. Por eso, Dios, en esta tarde, conscientes de nuestro pecado, hoy venimos ante ti y te decimos: aquí estás, Señor.
No te puedo engañar, ni puedo engañarme a mí mismo. Y esto se llama pecado. Y lo he vivido y lo he practicado y he estado en ello, Dios, por tanto tiempo. Pero hoy decido renunciar a esto. Hoy decido renunciar a esto, a mis actitudes soberbias, de orgullo, de vanidad, Señor. Hoy decido renunciar a mi inmoralidad. Hoy decido renunciar a mi mal carácter, a esto que yo llamo parte de mí, que no lo es, Señor. Cada cosa, Dios, que hoy, de la cual hoy tu Espíritu pueda hacernos conscientes, Padre, guíanos al arrepentimiento. Guíanos. Si tú hoy eres consciente de algo y el Espíritu habla a tu corazón, escucha su voz y arrepiéntete. Da la oportunidad a Dios de librar tu alma, de librarte de la ira de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, arrepintiéndonos, estando de acuerdo contigo, Señor, y pidiendo que la obra de tu Espíritu se perfeccione en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos cada mañana al despertar, Señor, mirarte, contemplar tu gloria, Señor, y hacer un nuevo compromiso, Dios, día tras día, de no, mi Dios, ofenderte, de vivir para ti, Señor, de que nuestra vida te glorifique, de que cada cosa que hagamos, Dios, te dé a ti la honra y la gloria, Señor. Queremos vivir para ti. El tiempo que nos quede en esta tierra, Señor, que podamos reflejar tu gloria, que podamos ser luz en medio de tinieblas, Señor. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Seas tú reconocido, honrado y glorificado. Y por favor, Jesús, ven pronto. Ven pronto. Gracias, Dios, por la esperanza, por la confianza y la certeza que tenemos